llegamos a estos cuadritos que son muy importantes, la tabla de valencia, ¿sí? Son muy importantes porque con estos cuadritos nosotros nos podemos guiar, y qué mejor si nos aprendemos esos números de oxidación, ¿sí? O esas valencias. Un poco para comprender cómo está distribuido esto, pues vamos a comenzar por el hidrógeno. El hidrógeno, como un elemento en estado gaseoso, pues tiende a trabajar con valencia de +1 y de -1. Eso dependerá del compuesto que esté formando. Por decir, la mayoría de veces utiliza la valencia +1, pues cuando está siendo compuesto con el oxígeno para formar el agua, cuando está también formando, en este caso, compuestos con las hidrobases especiales, por decir, en el caso del amoníaco, ¿sí? En el caso del amoníaco, el hidrógeno está trabajando con +1, y pues cuando forma hidruros, ¿sí? Cuando forma hidruros metálicos o hidruros, en este caso hidruros metálicos, estaría trabajando con una valencia de -1. Entonces más adelante vamos a ir viendo cada uno de esos casos que tenemos específicamente en estas presentaciones. Para la primer familia tenemos nosotros a los halógenos, que son el grupo de los monovalentes negativos, y que en la tabla periódica de los elementos lo vamos a encontrar en el grupo 7A, ¿sí? En el grupo 7A, en esa columna del grupo 7A, ahí van a estar el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla vamos a encontrar información como el número de oxidación con el que pueden trabajar estos elementos. Vamos a encontrar el prefijo que utilizan para el nombre, irá el nombre del no metal, y el sufijo que utilizarían según la valencia, ¿sí? Entonces, cuando un elemento no metálico forma hidruros no metálicos, es decir, se une con el hidrógeno, ¿sí? Miren, en ese caso el hidrógeno estaría trabajando con una valencia positiva cuando son hidruros no metálicos, y en este caso el no metal llevará la valencia negativa, ¿sí? Llevará la valencia negativa. Esos son ácidos hidrácidos, ¿sí? Cuando el no metal está trabajando con el hidrógeno y el no metal lleva la valencia negativa, entonces termina en el sufijo uro, ¿sí? Por decir, nosotros podemos decir un compuesto, fluoruro de hidrógeno, ¿sí? En el fluoruro de hidrógeno, pues sabemos que el flúor estará trabajando con la valencia de -1, y cuando estos elementos trabajan con sus valencias positivas para formar óxidos ácidos y los demás compuestos, vamos a entonces a utilizar los prefijos y sufijos. Por decir, en el caso de el compuesto que se esté describiendo y que el elemento está trabajando con una valencia de +1, pues se utilizará el prefijo hipo y el sufijo oso. Veíamos hace unos instantes, veíamos cómo el cloro, al unirse con el oxígeno en una molécula, en una fórmula, el cloro con el oxígeno, y el cloro estaba trabajando con +1, entonces el nombre de ese óxido es óxido hipocloroso, ¿sí? Porque estaba trabajando con +1. Luego, si trabaja con +3, ese elemento tendría solamente el sufijo oso, ya no llevaría el prefijo, llevaría el nombre del no metal terminado en oso. Si estuviera trabajando con +5, lo mismo, no llevaría prefijo, llevaría el nombre del no metal y el sufijo ico, ¿sí? Por decir, en el óxido clórico, si el cloro estuviera trabajando con +5, y si el cloro estuviera trabajando con +7, llevaría el prefijo per y el sufijo
ico, es decir, óxido perclórico, cuando trabajaría con más 7. Estas son las valencias con las que trabaja la primer familia: menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Así también podemos encontrar nosotros a la familia de los anfígenos. En la familia de los anfígenos, donde encontramos al oxígeno, encontramos al azufre, encontramos al selenio y encontramos al teluro, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a encontrar que estos elementos tienen asimismo una valencia negativa, pero esa valencia negativa es única y solamente van a trabajar con menos 2, ¿sí? Por eso dice familia de los divalentes negativos, es decir, una valencia negativa de 2. Los encontramos en el grupo 6A, ¿sí? El grupo 6A en la tabla periódica, en esa columna estarán estos elementos. Tiene sus valencias positivas como más 2, más 4, más 6. Lo mismo que en el anterior mencionábamos, hay prefijos y hay sufijos, ¿sí? Que irán de acorde a las valencias utilizadas. En la familia de los nitrogenoides, trivalente negativo, trabajan con una valencia negativa única de menos 3, terminado en uro, ¿sí? Llevan el sufijo uro cuando trabajan con esta valencia, y cuando trabajan con las valencias positivas más 3 y más 5, utilizan el sufijo oso y el sufijo ico. Aquí encontramos a los elementos como el nitrógeno, el fósforo, el arsenio y el antimonio. En el grupo 4, ¿sí? En la cuarta familia, encontramos el grupo 4A, que es el que encontramos en la tabla periódica en esa columna. Son tetravalentes negativos, funcionan con una valencia negativa única de menos 4, terminada en uro, y una valencia positiva terminada en ico, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes el ejemplo anterior? El óxido carbónico, o CO2, como se le puede conocer ya simplificado, ¿sí? Es porque trabaja con esta única valencia. Bien, ahora tenemos a los metales. Los metales, que encontramos a metales agrupados como la familia de los monovalentes, divalentes, trivalentes, tetravalentes y hexavalentes, ¿no? Aquí los podemos encontrar. Estos metales son metales de valencia fija, ¿sí? A diferencia de los metales de valencia variable, donde encontramos a los monodivalentes, monotrivalentes, a los ditrivalentes, ditetravalentes, tritetravalentes y tripentavalentes, ¿sí? Es decir, que cada uno de estos grupos tiene una valencia menor y una valencia mayor, ¿sí? Para la valencia menor utilizamos el sufijo oso, y para la mayor ico. En cambio, en los metales de valencia fija, si ustedes se dan cuenta, no existe el sufijo oso ni tampoco el sufijo ico, ¿sí? No estaría bien decir que un compuesto termina por decir, en el compuesto que tenemos con el bario, diga bárico o varioso, ¿no? No existe eso, porque son metales de valencia fija y su nombre solo se daría tal como es, no lleva ningún sufijo, cosa que es diferente en los metales de valencia variable, ¿no? Para poderlos identificar, pues miren, el oro podría trabajar con la terminación oso, llamándose auroso, o si está trabajando con la valencia más 3, sería áurico, ¿sí? En los metales con otras valencias variables podemos encontrar, miren, el cromo nosotros también lo tenemos en el grupo ditrivalente, ¿sí? En el grupo ditrivalente, porque el cromo está trabajando con más 2 y con más 3, pero aparece una valencia especial que es la valencia más 6, ¿sí? ¿Cuándo se da esto? Se da cuando el cromo forma ácidos oxácidos. Entonces ahí el cromo estaría trabajando con su valencia de más 6. Lo mismo ocurre con el vanadio. El vanadio es tri y pentavalente. Bueno, en este caso
el rango de las valencias está dentro de lo que podemos ver en este grupo, pero aparece que el vanadio también trabaja con +2 y con +4. Luego tenemos al manganeso. El manganeso, que en el grupo ditrivalente pues tiene 2 y 3, pero también tiene una valencia de +7, y esto es cuando forma también ácidos oxácidos, por decir, cuando tenemos el caso del ácido permangánico, ¿sí? Y como último tenemos, en los casos especiales, tenemos al anfótero metaloide boro, ¿sí? Que tiene un comportamiento muchas veces como un metal o como un no metal, y trabaja con una valencia positiva +3 y una valencia negativa -3.